Mm, Muy bien, déjenme compartir pantalla. A ver, me confirman si se puede ver. ¿Se avanza a ver? Sí, Buenísimo. Chévere. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura. Estamos en la lectura número 84 del Junco en general, digo, ¿no? Y en la lectura, si no me equivoco, en la cuarta lectura de acá del libro, y hemos tenido algunos capítulos que han confundido un poco a las personas, sobre todo el último capítulo que leímos por la cantidad de nombres que hay. Así que lo que propongo hoy día es tener una introducción un poco extensa, sobre todo el capítulo 3 que leímos, para que nos quede súper claro por dónde van todas las situaciones, cuáles son los personajes, qué realmente pasó en ese capítulo, qué cosa habría que tomar en cuenta. Entonces nos va a ayudar mucho para seguir con el libro y que no tengamos tanta traba y no nos asustemos. Así que bueno, eh, junto con esto que vamos a conversar, yo les había compartido en el grupo de WhatsApp, espero que lo hayan podido revisar o si no, en algún ratito que tengan tiempo, revísenlo. Les había compartido dos cuadros, un cuadro general con personajes que habíamos visto hasta ahora y otro cuadro pequeño que consta de los personajes presidenciales de Guatemala desde el anterior que vimos en la lectura hasta el actual que está en el capítulo 3 asumiendo el cargo. Así que bueno, en ese sentido, simplemente hacer una recapitulación completa del capítulo uno 2 y en el 3 y 4 nos detenemos. Así que bueno, empezamos con tiempos recios, sabemos ya muy bien que Mario Vargas Llosa nos está llevando en esta aventura literaria y poco a poco junto con su libro vamos conociendo también al autor. Habíamos visto este mural que era con el que el libro era presentado, ¿no? La dualidad, habíamos nosotros dicho, y esta representación de los contrarios, ¿no? Que también estaba desde el inicio en el libro. Un poco el conflicto también. Ya la misma portada nos introduce a un episodio que parece que es de pelea, de riña, de dificultades, ¿no? Bien, entonces el libro comenzaba con el capítulo que se titula Antes. Y en este capítulo, simplemente a modo de resumen general, habíamos encontrado a dos personas muy interesantes, a Edward Bernays, este padre de las relaciones públicas, que había logrado que la United Fruit, una empresa multinacional exportadora de banano creada por Sam Semurray, se convirtiera en una potencia, no solamente en el ámbito publicitario, sino también de relaciones. Recordemos que Bernays es el que logra que Semurray se relacione con el círculo intelectual, académico y empresarial de los Estados Unidos. Eso le da mucho impulso y permitirá que se haga esto que la United Fruit estaba pensando y era pedir que Guatemala quitara del gobierno a Arévalo porque representaba un peligro para la empresa. Y la manera en cómo lo iban a hacer, pues era simple, hacer que todos los Estados Unidos pensaran que Guatemala se estaba uniendo a la Unión Soviética e iba a ser un país comunista. Y de esta manera el gobierno podría ser desterrado. Ahí tenemos al gran publicista y al dueño de la empresa de banano internacionalmente más grande de aquel entonces. Bien, el capítulo uno, esto fue antes. En la introducción del capítulo 2 nos encontrábamos con otra historia completamente distinta. Recordemos que ahorita no tenemos una unidad, sino que estamos entrando como a pequeñas pantallas, como si esto fuera un gran mural donde estamos ahorita recién viendo cuadros pequeños. En el capítulo uno, en esta primera introducción, lo que se nos presentaba era una historia muy concreta, la historia de Miss Guatemala, ¿sí? La famosa Martita Borrero Par, una niña, ya recordemos que de una familia de mucho dinero, muy pudiente, en Guatemala, que en breves rasgos queda embarazada de un doctor que le superaba en edad, llamado Efrén García Ardiles. Cuando tiene 15 años, se descubre su embarazo a través de sémulas de su sirviente, de su empleada, y el padre de Martita busca a García para que se case con ella, porque no puede ser que su hija dé a luz a otra niña sin tener un esposo, ¿no? Se casan García y Martita, y bueno, el papá nunca más vuelve a ver a Martita.
Termina este capítulo con la frase: Martita parió a mediados del año 1950 un niño que oficialmente al menos era sietemesino. Con eso nos da a entender que dijeron que nació antes para que la sociedad no se dé cuenta, aunque ya sabemos que la sociedad se da cuenta de todo porque el chisme llega más antes que la noticia. Así que bueno. En el capítulo 2, en cambio, nos introdujimos a un episodio muy cortito y muy concreto, y aquí ya vamos a comenzar a detenernos un poquito más. En el capítulo 2 aparecen dos personajes en escena que no conocemos, que no los habíamos visto antes, llamados Enrique y el otro apodado el Dominicano. Ambos se encuentran reunidos, están conversando en una oficina, parece que están urdiendo un plan y deciden terminar su día yendo a tomarse unas copas en un burdel. Entonces, cuando salen de esta oficina, el narrador nos hace dar cuenta que primero Enrique parecería que ocupaba un alto cargo, porque él cuando sale, tanto militares como civiles le rinden honor, le rinden veña. Diera a entender que Enrique debe estar ligado con algo del sistema militar para que eso suceda. Y el dominicano sale acompañado de Enrique. ¿De dónde salen? De la Dirección General de Seguridad del Gobierno. Es decir, tiene que ver con algún cargo que tenga que ver con los policías, con los militares o con la fuerza del orden. Bien, salen de ahí. Les he puesto esta foto antigua de la Plaza Central de Venezuela, de Venezuela, perdón, de Guatemala, porque justamente nos narran, Vargas Llosa nos introduce en la escenografía de ese entonces y nos dice que salen justamente a la Plaza Central, a la Plaza Mayor, que estaba llena de árboles, al un lado el Palacio de Gobierno y lateralmente la catedral. Quiere decir que posiblemente las oficinas de donde ellos salían estaban acá, o al frente del palacio o al frente de la catedral. Pero para que nos ubiquemos un poquito en contexto. Bien, salen estos dos personajes, no se menciona el tema del que están hablando, simplemente dan a entender que están urdiendo algo, pero no se dice más que eso. Sin embargo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que hay un plan de fondo? Porque Enrique en un momento del diálogo le dice al dominicano: ya está tomada la decisión, los planes hechos y rehechos y comprometida la gente que importa. Ya tienes tú, para ti y la doña, los pases y permiso en el bolsillo. Entonces, esto nos da una sensación de que quieren escapar, de huida, de fuga, luego de algún plan, pues, ¿no? Así que bueno, eso nos dejan ahí. Se van entonces a conversar a donde quedaron, al burder. La dueña del burder se llama Miriam Richer, que le apodan la gringa porque se tiñe el pelo, sin embargo es guatemalteca. Y vemos nosotros también que este burdel parece que es frecuentado por ellos porque llegan como a las 4 de la tarde y no hay nadie, y sin embargo, golpeando la puerta les abre y les conoce como si fueran su casa, ¿no? Bien, entonces, en el burdel, el dominicano comienza a hablar con Enrique y ya el diálogo se corta mucho porque en realidad son 2 hojas de capítulo, no es más. Y bota el dominicano un dato que no es menor y dice que es de la Orden Rosacruz, gracias a un hermano Cristóbal que encontró y que le inspiró mucha paz, mucha serenidad, ¿no? Al final el dominicano termina confesándole a Enrique que es un hombre distinto a los demás en cuanto a la religión y al alma. Y luego se termina ahí el diálogo, es decir, no hay más que esa escena que les narro. Aquí está, bueno, un símbolo de la Orden Rosacruz. Quizá no sea muy relevante decirlo, pero la Orden Rosacruz es una, en realidad, más que una orden, es como una logia de muchos años de atrás. Oficialmente empieza desde que empieza el protestantismo, es decir, es como una rama de la Reforma protestante que nace y que surge y que después comienza a tener una tradición mítica desde los egipcios, desde los judíos con la cábala, y se vuelve una cuestión llena de misterio alrededor, de ocultismo. Se ha llegado a decir que incluso ellos algún rato descubrieron la piedra filosofal que permitía que viviera la gente hasta 200 años. En fin, hay más mito que verdad alrededor de esta orden. Pero bueno, el dominicano dice que es de ahí, por lo tanto da una sensación de un poco de esoterismo de parte de él, ¿no? Del personaje. Bien, y para terminar el, el recorrido, como les decía, un poco más profundo, yo elaboré este cuadrito que nos puede servir para entender un poco el capítulo 3 y de esta manera ya entrar en materia del día de hoy. El capítulo 3 hay que tomar en cuenta que básicamente nos está narrando la vida de Jacobo Arbenz Guzmán, ¿sí?
Todo el capítulo 3 se basa en esto. ¿Cómo nos comienza narrando la vida? Sabemos que Jacobo está en una especie de celebración desde el balcón de algún lugar, desde algún palacio, entra desde ese balcón a su oficina y en su oficina quiere tomarse un vaso de whisky y entre ese vaso de whisky comienza a recordar toda su vida hasta el momento en que está. Entonces, hay tres momentos que Jacobo Arnes Guzmán recuerda, ¿no? Recuerda, por un lado, su infancia, mientras pasa su infancia, recuerda su adolescencia y matrimonio, y finalmente recuerda su carrera militar y política. Los podemos dividir en estos tres grandes momentos los recuerdos de Jacob Arnes que tiene. Todo esto, ¿cuándo lo recuerda? Bueno, el tiempo que usa es el momento de la celebración como nuevo presidente. En un presente continuo está en pleno acto donde la gente le está vitoreando porque llega a la presidencia. Jacob Arnes entra y en ese momento, mientras la gente está afuera, él está con un vaso de whisky recorriendo todos estos momentos. Hay un presente continuo en ese sentido. Y todos estos recuerdos se enlazan en un tiempo pasado, porque lógicamente esto ya pasó, con tiempos que él está recordando, y donde se junta el presente y el pasado en el momento de la narrativa, en el antiguo despacho. Recordemos que él ingresa al antiguo despacho donde fue ministro de Defensa de Arévalo, es decir, del presidente anterior. No está en el despacho del presidente, entra a su despacho antiguo, coge su vasito de whisky y desde ahí comienza a recordar toda su vida. Entonces, hay una arquitectura muy bien pensada. Si nos damos cuenta, cuando nosotros leemos un capítulo y decimos, pero qué bonito que ha narrado, pero qué bien que lo ha contado, no es porque salió al azar, sino que hay realmente un plan de trabajo de parte del escritor que nos muestra una forma que nos permite esquematizar lo que él nos está mostrando. Y en este caso nos está mostrando estas tres etapas de esta manera, uniéndolo en un antiguo despacho desde su recuerdo. Y miren la imagen, ¿no? Arnes con su traguito, si toma o no toma, recordando toda su vida, afuera la gente esperándole porque ha sido presidente. Entre tensión y no tensión se da todos estos momentos. Así que es una maravilla. Bien, vamos entonces simplemente a ir tocando los tres puntos que van en orden cronológico, incluso en la narración del capítulo. Y vamos a comenzar con la infancia. Nos cuentan que el padre de Jacob Arnes se llama, más bien dicho, no nos da su nombre, pero sí nos dice que es un farmacéutico suizo que en algún momento determinado, cuando Jacobo es niño, se suicida, ¿sí? Después Jacobo se entera de que él ha tenido una úlcera duodenal que le produce unos dolores terribles y asocia que ese fue posiblemente lo que le llevó al suicidio. La madre de Jacobo se llama Octavia Guzmán Caballeros, era maestra guatemalteca en una provincia de Guatemala y desde ahí se conoce con el padre de Jacobo y tienen a su hijo, ¿no? Se casan y fundan un hogar. La madre daba clases en un lugar que se llamaba Quetzaltenango. Entonces, el padre con la madre, toda la infancia de Jacobo también viven en esa región de Guatemala, que es justamente la que yo les he pintado aquí. No es, bueno, este es el mapa de Guatemala, un poco para ubicarnos, ¿no? El mapa político de Guatemala y donde vive, donde nace Jacobo es justamente esta zona alejada de la capital. La capital la tenemos acá abajo en el número 14, Ciudad de Guatemala. Entonces es un sitio de provincia donde había bastante indigenismo, mucha pobreza, mucha desigualdad, y Jacob Arnes crece en medio de ese contexto. Es más, se vuelve sensible a ese contexto, ¿no? También nos ayudaría mucho entender que Guatemala está cerca de México, cerca de El Salvador y colindando también con Honduras, ¿no? Bien, esa es la infancia de Jacob, una infancia en un contexto de no mucha riqueza, más bien de pobreza, con el trabajo de su padre, de su madre, en un momento determinado su padre se suicida y él en medio de todo ese contexto. Sigue la narrativa y pasamos a la adolescencia y matrimonio de Jacob Arnes, ¿no? Eh, Nos dice que de adolescente Jacob fue muy inteligente, sumamente eh, académico en el sentido bueno de la palabra, es decir, sacaba buenas notas, tenía una adhesión muy buena para el estudio, deportista, practicaba una serie de deportes. Llega en esa carrera que él va haciendo desde joven a estudiar en la Politécnica, que era la Escuela Militar de Guatemala, entra a los militares. En medio de ese contexto se distingue también académicamente, pero
los militares les encantaba el alcohol, entonces también comienza a ganar un gusto por el licor en la época universitaria, lo cual no es nada nuevo en las épocas universitarias. Una vez que sale de la escuela politécnica y le nombran cadete, conoce a María Cristina Vilanova, que es una mujer tremenda, ¿no? Porque María Cristina Vilanova entra a la vida de Jacob como una especie no solamente de salvadora, sino también una mujer que le ayuda a entrar en lugares sociales donde antes Jacobo no se hubiera imaginado entrar. Recordemos que María Cristina Vilanova va por una invitación, ¿no? De José Ubico Castañeda, del anterior dictador, para ver una exposición en su honor. Ahí se conocen, Jacobo es militar, es una exposición organizada por un dictador militar y María va. ¿Quién era María Cristina Vilanova, de quién se enamoraría y de quién se terminaría casando? Era una oligarca salvadoreña, es decir, estaba en San Salvador. Si volvemos al mapa, justamente a vecina de Guatemala, ¿no? Oligarca salvadoreña, pertenecía, nos dice el libro, al grupo de los 14. Recordemos que San Salvador, en la época en que estamos narrando, época de los 40, 50, era una sociedad que descubre de manera extraordinaria el cacao, por ejemplo, ¿no? Toda la exportación del cacao comienza a ser muy grande en San Salvador y hay una serie de familias, un grupo de familias, entre unas 40 familias más o menos, que ocupan las 14 regiones de San Salvador y se vuelven sumamente ricas. Son empresarios millonarios, ¿no? Que realmente monopolizan todo el comercio y se vuelven los oligarcas y la clase dominante de Salvador. Bueno, María Cristina Vilanova pertenecía a esa familia, es decir, era una mujer de mucho dinero. Esto se ve porque también nos cuenta el libro que estudia en Estados Unidos, hablaba inglés, francés y su lengua natal español, tenía una pasión enorme por la literatura, la política, las artes, era incluso pintora, decía el libro, ¿no? Y curiosamente de tendencia izquierdista, es decir, mucha preocupación en lo social. Tal es así el caso que María Cristina venía de una familia muy pudiente, se termina casando en realidad con Jacob Arnes, que no era de una familia pudiente. Es más, recordemos que la familia de Cristina se opone, como es natural de una familia con dinero, con alguien que se quiere casar con otra persona que no tiene mucho dinero. Y con oposición y todo, se casan, ¿no? Entonces María Cristina representaría un poco así como a la mujer, en medio de todo su contexto que le ayuda, pero como la mujer moderna, ¿no? Estudiosa, responsable, que no se deja llevar por esto del apellido ni por la clase social, que decide su futuro, que está pendiente del contexto social. Es una mujer moderna realmente, ¿no? Pasa un poco desapercibida en realidad en el libro, pero por lo que describe es muy interesante el personaje. Bien, una vez que se casan, el matrimonio de Jacob y de Cristina Vilanova tienen tres hijos. Arabella, que nace en 1940, María Leonora, que nace en 1942, y Juan Jacobo, que nace en 1946. María Cristina, como les decía, introduce al mundo intelectual, artístico, político a Jacobo Arnes, lo vincula con la élite política. María Cristina, al ser una literata, al estar en el círculo académico, al ser una persona que ha tenido contactos gracias a su familia, bueno, le comienza a llevar en ese círculo a Jacobo Hernández, ¿sí? Arnes, perdón. Esa vinculación le permitirá después a Jacobo acceder a altos cargos de poder. Recordemos que las influencias en los cargos públicos son importantes. Entonces, sin embargo, antes de acceder a eso, recordemos que Jacobo Arnes era militar, es militar, y para llegar a ascensos superiores tienen que pasar varias escalas. Entonces, en esa escala, en ese ascenso de la orden militar, viven al principio bastantes situaciones de pobreza, luego logran mudarse ya a capital por un trabajo que Jacobo le encomiendan como profesor en la Politécnica, y logran ya arrendar una casa en Pomón, en un sector de la capital guatemalteca, donde seguían recibiendo visitas de exiliados, académicos, poetas, periodistas, que se iban contra el régimen que estaba en ese momento, y entre los que recibieron fue a Carlos Pellicer y José Fortuny. Es importante y solo remarco lo de José Manuel Fortuny porque Fortuny, dirigente del PAR, Partido de Acción Revolucionaria, y luego un fundador de la PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo, es el que llevará a la presidencia a través del Partido Guatemalteco del Trabajo a Arnes.
Hará una amistad fuerte los dos y eso le permitirá a Arnes llegar al poder. Bien, vamos a ver ahora el último punto ya que es carrera militar y política. Hasta acá, hasta lo anterior, adolescencia y matrimonio. Y ahora con esta llegada de Jacobo y de María Cristina Pomona a la capital, ya inicia otro tipo de carrera, que es la militar y la política. ¿Sí? Decíamos que Jacobo daba clases de ciencia e historia en la Politécnica, ya llegó a ser cadete, y junto con esta narración se corta la trama y nos narra que en 1944 inician las protestas contra la dictadura en Guatemala. Recordemos que estaban bajo una dictadura de ya más o menos 13 años del general Federico Ponce Baides, perdón, de Ubico, vamos, del dictador Ubico, estaban ya más o menos una dictadura de 13 años, ¿sí? Estaba la gente cansada, hay muchas manifestaciones, terminando al final en la Revolución de Octubre, que hacen que Ubico renuncie a su cargo y que asuma por más o menos unos pocos días el general Federico Ponce Baides. Es interesante porque Ubico es un personaje que hasta el día de hoy es muy controversial. Hay gente que le ama porque dicen que en la época de Ubico vivía en Guatemala de una manera tan ordenada, tan pulcra, que la gente incluso podía salir a las calles y dejar su puerta abierta y no pasaba absolutamente nada porque todo estaba muy controlado, había mucha seguridad. Y hay otros que denuncian a Ubico como un personaje nefasto completamente, ¿no? Entonces es un personaje curioso, la verdad. Pero bueno, Ubico renuncia, asume su amigo, el general Federico Ponce Baides, por 3 días. Sin embargo, una junta liderada por Francisco Javier Arana, un coronel, y Jacobo Arnes, luego entre los dos habrá enemistad, se nombrarán enemigos, logran hacer que se cree una elección presidencial y también una elección de diputados. En esto también interviene Toriello, que es un personaje que no es militar y que hace parte de la Junta y que permiten que haya elecciones. Hay elecciones en Guatemala y gana Juan José Arévalo. Juan José Arévalo no era militar, era pensador, era un maestro, ¿sí? Y es nombrado ministro de Defensa Jacobo Arnes durante los 4 años que dura el gobierno de Juan José Arévalo, que por decirlo también es el primer gobierno democrático de Guatemala con elecciones libres, ¿sí? José Arévalo confía en Jacobo Arnes y Arnes es llevado como ministro de Defensa. Sin embargo, nosotros recordemos que después de estos golpes de Estado y después de tantos años de dictaduras militares, la sociedad siempre queda resentida y a la mínima los militares van a querer volver al poder. Es decir, esta ansia de poder es muy complicada y eso ha pasado en todos los países de Latinoamérica. Aquí en Argentina, luego de la dictadura de General Videla, también cuando Raúl Alfonsín asume el poder ya de manera democrática, hay muchos intentos de los militares de hacer golpes de Estado para otra vez conseguir el poder. Entonces, es como lo que suele suceder cuando se pasa de una dictadura a una democracia. Entonces, hay también en Guatemala gran cantidad de golpes de Estado durante el gobierno de Arévalo y sobre todo de un oficial llamado Carlos Castillo Armas, que es este personaje que les pongo aquí en fotos, que le solían decir cara de hacha, ¿sí? Era un militar, pero era un militar que era justamente la antítesis de Jacob Arnes Guzmán. Si Jacob era una persona preparada, intelectualmente potente, culta, que se ha educado, que ha sacado buenos honores, que ha apoyado un régimen democrático, Carlos Castillo Armas nos narran como poco apto para los estudios, una persona muy impulsiva y con grande fama de dictador, es decir, quería a todos los dictadores de la época guatemalteca, ¿no? Pero bueno, entonces él es el que hacía las sublevaciones. Llegan justamente noticias que Arana, junto con Castillo, conspiran contra el gobierno de Arévalo y en un consejo de ministros de Arévalo decide apresarlo, meterle preso por conspiración. Sin embargo, en una misión que le envían a Arana para que retire algunas armas, y después de la misión el presidente Arévalo da la orden de que lo apresen, resulta que en el camino a Arana lo matan, lo asesinan, junto con otro coronel con el que iba viajando que se llamaba el coronel Blanco. Como Arnes y Arana se enemistaron por el poder, acusan a Jacob Arnes de haberle matado a coronel Arana y el mayor acusador es justamente Carlos Castillo Armas, discípulo de Arana. Entonces, Carlos Castillo Armas junto con Mario Méndez Montenegro, otro militar, arman ese mismo día un revuelo tan grande para lograr que
Arévalo salga del poder y tomar la presidencia y volver a hacer un golpe de Estado. Logran, gracias a Arnes, impedir ese golpe de Estado. Arnes habla con un grupo de militares, los convence e impiden que Mario Méndez Montenegro junto con Castillo Armas tomen el poder y bueno, eso queda tranquilo. Muchos militares se van a embajadas y asilan. Ya sabemos que las embajadas no es nuevo, desde tiempos antiguos siempre han sido nido a veces de criminales, ¿no? Más allá de otra cosa. Bien, Arnes entonces, siendo ministro de Defensa, hace amistad con Fortuny, lo habíamos dicho, fundador del PGT, y a través de él llega a la presidencia. Sin embargo, el PGT era un partido socialista, más no unido a la Unión Soviética. No era comunista. El socialismo y el comunismo son cosas muy distintas. Termina la presidencia de Arévalo en 1950, hay elecciones y gana Jacobo Arnes con el apoyo del PGT, dice que alcanza 75% de votos. ¿Qué promete Arnes durante su gobierno? 5 cosas: la construcción de una carretera al Atlántico, la construcción del puerto de Santo Tomás sobre el Caribe, la construcción de la hidroeléctrica Urum-Marinalá, la construcción de la destilería para el petróleo crudo importado y llevar a cabo la reforma agraria. Yo creo que de los 5 promesas, la que más podía haber asustado es lo de la reforma agraria, con todo lo que eso representaba. Termina el capítulo 3 diciendo, había decidido que mientras fuera jefe del Estado de Guatemala no bebería ni una gota más de alcohol y cumplió rigurosamente esta promesa hasta el día de su renuncia. Bueno, este es el capítulo 3. Disculpen la demora, como les había dicho, ya nos íbamos a demorar un poquito para explicarlo, pero creo que vale la pena. Se habló de muchas cosas, todo esto se trató en el capítulo 3 y creo que nos queda claro entonces que el personaje aquí es Arnes, que ha ganado elecciones presidenciales democráticas justas, que se encuentra a punto de asumir el gobierno, que se debate con tomar o no alcohol, decide al final no hacerlo, y cuenta toda la historia que pasaron para llegar a ese momento. Como última cuestión, y ya empezamos a leer, simplemente como para la nueva lectura que vamos a hacer ahora, mostrarles este mapa de acá, que es importante que lo veamos. Por si acaso, creo que la mayoría tenemos claro un poquito por dónde va, pero siempre no nos cae mal ver algún mapa. ¿Pueden ver el mapa? Me parece que sí, ¿no? Sí, señor. Buenísimo. Solo por ubicarnos, ¿no? Bueno, todo esto de acá arriba es México. Estamos en Guatemala, la ciudad de Guatemala, que es donde se están dando todos los acontecimientos. Y los países con los que colindan son Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta nada más los nombres para no perder de pista lo que vamos a leer ahora. No nos olvidemos que la capital de Honduras es Tegucigalpa, ¿no? Y no nos olvidemos que la capital de El Salvador es San Salvador, porque van a aparecer estos nombres y podríamos confundir que Tegucigalpa es Guatemala. No nos olvidemos, la capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala, de Honduras Tegucigalpa y de El Salvador El Salvador, para un poco no desubicarnos en la narrativa. Listos, ahora sí empezamos con la lectura entonces. No sé si hay alguna pregunta antes de... Buenísimo. Como dije, hoy día nos vamos a leer un poquito el resumen porque era meritorio, porque no se había entendido muy bien la anterior lectura, así que ya. Bye. Por cierto, bienvenida Tere. Qué gusto que estés aquí. Qué bueno que hayas participado en el resumen completo. Muy bien, comencemos entonces. No sé si Tati nos podrías ayudar con el inicio, por favor, del capítulo 4, que es donde tenemos que leer hoy día. Okidoki. A ver, Gracias. ya sé. ¿Sí se me escucha ahí? Sí, Déjame mejor ver el librito porque si no se me puede esa cosa. Ahí. 3 y 4. Ya. Lo que no entiendo es tu terquedad, dijo Enrique. Querer sacar a la doña del enredo y llevártela a San Salvador. ¿Para qué? No se oía ruido alguno de la calle, porque no pasaban automóviles o porque la música de los boleros apagaba los motores y las bocinas. Yo tengo mis motivos, repuso el dominicano. De mal modo, respétalos. Los respeto, pero no los entiendo, aunque ya he hecho todo lo que vos me has pedido, le recordó Enrique. Por ejemplo, quitarle a la doña las escoltas de su casa esta noche, a partir de las 7. Trata de comprenderlo. Sería bueno enredarla a ella también,
Nos conviene sembrar un poco más de confusión en el asunto. Por lo demás, no te engañes. Toda la sociedad guatemalteca está con la señora Palomo, no con la doña. En esta guerrita civil que se ha declarado por el asunto del presidente y la amante, aquí todos somos muy católicos. No es como en tu país, donde Trujillo puede llevarse a su cama a quien le dé la gana sin que pase nada. Ambos fumaban sin descanso y el cenicero que tenían delante estaba lleno de colillas. Había una nube de humo sobre sus cabezas. Lo sé muy bien, dijo el dominicano. Aquí a la gente no le gusta que un presidente tenga queridas, sobre todo a las buenas esposas. ¿Será por eso que las guatemaltecas sigan tan mal? Déjate de babosadas y contéstame. ¿Para qué querés llevártela? Insistió Enrique. Nos conviene complicarla en el lío, aumentar la confusión que se va a armar cuando la cosa se haga pública. No te olvides que vos te vas, pero yo me quedo acá. Tengo que tomar mis precauciones. Se habían bebido ya 2 copas de ron cada uno y el burdel seguía triste y vacío. Miriam, la señora de la gran cabellera platinada, había desaparecido y un indito silencioso barría las virutas esparcidas por el suelo del local y las recogía con las manos en una bolsa de plástico. Era muy pequeño y raquítico y ni una sola vez se había vuelto a mirar. Estaba descalzo y su camisa de algodón rota y surcida. Dejaba ver trozos de su piel oscura. La dueña de casa había puesto una pila de discos, una colección de boleros que cantaba Leo Marini. Todo está perfectamente planeado. No te hace falta nada para enredar más el asunto. Sabes de sobra el escándalo que se formará cuando estalle la noticia, afirmó el dominicano. ¿Por qué te empeñas en meter en el lío, además, a esa pobre chica? Pobre chica, lanzó una carcajada Enrique. Estás muy engañado. Es una serpiente y una bruja ahí donde la ves. Con su carita de chiquita inocente. La doña es capaz de las peores cosas, aunque no lo parezca. Si no fuera así, no habría llegado donde está. Nunca me vas a convencer, dijo el dominicano. Es inútil. El plan es el plan. Hay que cumplir con lo acordado. No te olvides que hay mucha gente comprometida. A mí me facilitaría mucho las cosas, compa, insistió el otro, como si no lo hubiera oído. Es un asunto muy serio y por eso mismo indispensable que brote una confusión descomunal a la hora de buscar culpables. Necesitamos abrir toda clase de pistas que no lleve a ninguna parte para confundir a la gente. Pensalo otra vez. Lo he pensado muchísimo y en eso no puedo darte gusto, dijo el dominicano. No es no, compañero. ¿Se puede saber por qué? Se puede, dijo el dominicano luego de un momento, ahora irritado. Hizo una pausa, tomó ímpetu y lo soltó. Porque a esa raja le tengo ganas hace mucho tiempo, desde el primer día que la vi. ¿Te parece una razón suficiente o quieres otra? En vez de contestarle a Enrique, que se había quedado mirándolo sorprendido, soltó una carcajada. ¿Cuándo dejó de reírse? Comentó. No me lo esperaba, la verdad. Encogió los hombros. Y como una conclusión afirmó, una cosa son los vicios y otra el deber. Es malo mezclar el trabajo y el placer, vos. Gracias, Tati. Muy bien, capítulo 5. Mamá, no sé si nos podrías ayudar, por favor. Claro. A ver, no voy a prender la cámara, pero voy a leerles, ¿ya? Tranquila. Sí, sí se me escucha. Muy bien, sí. Ya. El coronel Carlos Castillo Armas, cara de hacha para los íntimos, supo que los mercenarios del ejército liberacionista habían comenzado a llegar a Tegucigalpa por los bochinches que armaban en los burdeles, bares, fumaderos y garitos de la ciudad. Los escándalos de estos cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, nicas, colombianos y hasta algunos hispanos de los Estados Unidos aparecían en la prensa y las radios de la capital hondureña y eran una pésima credencial para la fuerza que pretendía salvar a Guatemala del régimen comunista de Jacobo Arben. Cuando Howard Hunt
su contacto en Florida lo recriminó por estos bochornos, Castillo Armas le pidió ir a Miami a entrevistarse en Opa-locka con la gente de la CIA que había contratado a esos soldados, sin revisar a fondo sus antecedentes. Pero Hunt, siempre huidizo y misterioso, le dijo que no era conveniente que lo vieran por allá. El coronel descargó su mal humor echando ajos y cebollas contra todo el que se le pusiera al alcance. En la casa de las afueras de la capital de Honduras, donde funcionaba su cuartel general, siempre había tenido muy mal genio, desde joven, cuando sus compañeros en la escuela militar comenzaron a apodarlo Caca por las iniciales de su nombre. Se acostumbró a inventar en secreto barrocos y afiebrados apodos, que solían ser insultos para las personas que le daban rabietas. A estos mercenarios escandalosos decidió llamarlos pulguientos. De inmediato dio instrucciones al puñado de militares guatemaltecos que habían desertado del ejército para apoyarlo, de que multaran a los culpables de desórdenes, y si estos eran graves, les encarcelaran los contratados. Pero Descancelaran. como no eran ellos, sino la CIA, la madrastra, quien se encargaba de la paga de los soldados del ejército liberacionista, sus órdenes se cumplieron solo a cuentagotas. Era una verdadera desgracia que ocurriera esto ahora, cuando tras la elección de Eisenhower como presidente en enero de 1953, los Estados Unidos se habían resuelto por fin a derrocar a Arbenz, no con intrigas políticas, sino por las armas, como reclamaba Cara de Hacha. Durante el gobierno de Truman había sido imposible convencer a los gringos de que solo una acción militar como la orquestada no hacía mucho por la CIA en Irán para liquidar el régimen del primer ministro Mohammad Mossadegh. Podía acabar con la creciente influencia comunista en Guatemala. Por fin, sobre todo gracias al nuevo secretario de Estado, John Foster Dulles, y el nuevo jefe de la CIA, Allen Dulles, hermano de aquel ex apoderados de la Unión Fruit, los norteamericanos habían decidido apoyar la invasión armada, como les pedía Castillo Armas desde que se fugó de la vieja y tétrica penitenciaría de Guatemala y pudo exiliarse en Honduras. Y principalmente la CIA, la madrastra, había encargado, entre otros, a Howard Hunt que se ocupara de apoyar sobre el terreno la operación Éxito PB Suces. Así la bautizaron, que la patrocinaba desde un principio. Entonces, cuando estaba formándose el ejército liberacionista, los mercenarios venían a provocar escándalos en Honduras, donde además el presidente Juan Manuel Gálvez, el Asqueroso, había sido tan reciente a dar su apoyo a estos Reticente. planes, solo se dio por las fuertes presiones del gobierno norteamericano y de la unidad Fruit, que era en Honduras más poderosa todavía que en Guatemala. Castillo Armas estaba seguro de que esto se solucionaría una vez que los gringos se pusieran de acuerdo con el presidente Anastasio Somoza para que comenzaran los entrenamientos de los mercenarios en territorio nicaragüense. Pero, ¿por qué maldita razón tardaban tanto aquellas negociaciones? Él había hablado con Somoza y le contestaba la buena voluntad del general para apoyar la invasión. Todo va tan lento por culpa de los gringos, pensó. Desde su despacho podía ver un pedazo de campo con árboles y pastizales y el perfil de uno de esos cerros color pardo que rodeaban Tegucigalpa, y a unos remotos campesinos con sombreros de paja inclinados sobre unas cementeras.
No podía quejarse de esta casita donde lo había instalado la Unity Fruit, que pagaba también a los empleados y a la cocinera y se hacía cargo de los gastos de mantenimiento, incluido el chofer y el jardinero. Era bueno que los gringos se hubieran decidido a actuar, pero no lo hicieran todo ellos, marginándolo a él, que se había jugado la vida denunciando la penetración comunista en Guatemala desde el asesinato del coronel Francisco Javier Arana y a lo largo de los 3 años del gobierno de Arbenz. Se había quejado con los directivos de la Unit Fruit, pero ellos trataron de convencerlo. Era mejor que guardara distancia con el gobierno norteamericano. No fuera a acusarlo la prensa arbencista de ser un mero instrumento de la madrastra, un argumento que no le convencía, porque al tenerlo tan marginado de las decisiones importantes, se sentía un pelele de Washington y de la CIA. Hijos de mala madre, pensó, puritanos. Cerró los ojos, respiró hondo y trató de aplacar el mal humor pensando que pronto derrotaría y acaso mataría a Jacobo Arbenz, el mudo. Lo odiaba desde que ambos eran cadetes en la escuela politécnica. Entonces, por razones privadas, aquel era blanco, apuesto y exitoso, y él, en cambio, humilde, bastardo, pobre y anguiado. Más tarde, porque Arbenz se casó con María Vilanova, una salvadoreña bella y rica, y él con Odilia Palomo, una maestra poco agraciada y tan insolvente como él mismo, y encima de todo por razones políticas. No poder comunicarse directamente con la CIA y su intermediario, Howard Hunt, que desaparecía por largos periodos, llevaba meses sin saber nada de él y no daba la menor cuenta de su paradero, ni con la gente del Departamento de Estado que dirigía todos los preparativos de la invasión. Lo ponía fuera de sí, lo hacía sentirse humillado, vejado, preterido en asuntos cruciales de su propio país. Durante un buen tiempo antes de que apareciera Howard Hunt, su único contacto fue Kevin L. Smith, el director de la Unit Fruit en Honduras. Él le hizo saber que ellos lo habían elegido finalmente a él para que dirigiera el ejército liberacionista. El mismo Smith lo llevó a un avión particular a Florida, donde 19 kilómetros al norte de Miami se había instalado en un antiguo campo de la aviación naval, la base de Opa-locka, para dirigir la operación PB Success. Allí conoció el coronel a Frank Wisner, subdirector de planes de la CIA, comisionado de Allen Dulles para dirigir el proyecto destinado a derrocar a Arbenz. Y según entendió, el jefe directo de Howard Hunt, Wisner, le confirmó que él era el elegido por sobre el general Miguel y Dígoras Fuentes, la Mamandurria, y el abogado y cafetalero Juan Córdoba Serna, de modo que encabezaría las acciones para la liberación de Guatemala, pero no le dijo con qué argumentos había defendido Howard Hunt su candidatura, porque Mr. Caca es algo indiado, y no se olviden, la gran mayoría de los guatemaltecos son indios, estarán felices con él. Gracias, mamá. Ya listo. Alexao, ¿nos puede ayudar con la última partecita, por favor? Con gusto, señálale, por favor. La euforia. La euforia que le produjo su elección se vio pronto mermada por las infinitas precauciones que tomaban los gringos antes de dar cada paso. Querían guardar las apariencias a fin de que pudiera acusarse a los Estados Unidos en la ONU de ser los verdaderos ejecutores y sobre todo los financieros de la futura guerra de liberación de la Primera República Comunista al servicio de Moscú
en América Latina. Como si pudiera taparse el sol con un dedo. Castillo Armas asociaba todos esos escrúpulos de los gringos con el puritanismo religioso. Lo decía con frecuencia a sus oficiales en todas las reuniones que celebraban en esta oficina. Los gringos congelan todo y llevan las cosas con pies de plomo para su maldito puritanismo. No sabía muy bien qué quería decir con eso, pero se sentía satisfecho consigo mismo diciéndolo. Le parecía un insulto profundo y filosófico. En cambio, su gratitud con el presidente Anastasio Somoza de Nicaragua no tenía límites. Él sí era un aliado generoso y consciente de lo que estaba en juego. Había aceptado que los soldados del ejército liberacionista se entrenaran en su país. Ofreció incluso el Tamarindo, una de sus haciendas, y la isla Momotómbito en el lago Managua para ello, y autorizado que los vuelos de los aviones de la CIA para lanzar volantes sobre las ciudades de Guatemala y bombardear objetivos estratégicos en vez que comenzaran las acciones, en Una vez que vez, comenzaran una vez que las acciones, comenzaron. una vez que comenzaran las acciones, partieran de aeropuertos nicas y que en Managua funcionara el mando de operaciones de la campaña militar de la CIA. Perdón, no puedo, a ver, de la campaña militar. La CIA ya había instalado allí a los aviadores y a los militares norteamericanos que tendrían el comando estratégico de la invasión. Somoza había nombrado a su hijo Tachito como enlace entre su gobierno y los funcionarios estadounidenses encargados de planear los sabotajes y las batallas. A pesar de que había mostrado, se había mostrado, perdón, a pesar de que se había mostrado generoso con él, tanto en armamento como en dinero, Castillo Armas no se fiaba del generalísimo Trujillo, la araña. Algo había en el poderoso y soberbio caudillo dominicano que lo hacía desconfiar incluso temer. Su olfato le decía que si dependía demasiado de Trujillo para su guerra de liberación, le había entregado personalmente $60,000 y hecho 2 entregas más a través de intermediarios de dinero y armas hasta ahora. Esa ayuda, esa ayuda podía costarle demasiado cara cuando estuviera en el poder. En la única entrevista que había tenido con él en Ciudad Trujillo, no le gustó nada no le gustó nada que de manera sinuosa le pusiera condiciones para después de alcanzada la victoria, perdón. Además, él ya sabía que el candidato del generalísimo para dirigir los futuros destinos de Guatemala era su amigo y compinche, el general Miguel Dígoras Fuentes, la mamandurria. Aunque todo aquello estaba ya en marcha, Cara de Hacha no se enteraba de gran cosa. Tenía la desagradable sensación de que los gringos le ocultaban sus planes, exprofeso, pues no se fiaban de él o simplemente no lo respetaban. Frank Wisner se había permitido reñirlo porque les exageró el número de voluntarios que había reclutado en Guatemala para el ejército liberacionista. Les aseguró, les aseguró medio millar y solo logró reunir un poco más de 200. De ahí venía que la CIA hubiera empezado a reclutar a los pulguientos de distintos países centroamericanos. Eran ellos los que estaban causando desórdenes en Tegucigalpa. Lo mejor sería llevarlos de inmediato a Nueva Ocotepeque hasta que pudieran comenzar los entrenamientos en Nicaragua.
Llamó al coronel Broadfrost de la USA Army, el segundo de Frank, el segundo de Frank Wisner y su nuevo contacto en Managua, y este le aseguró que el lunes comenzarían los entrenamientos en la hacienda y la islita Somoza, y que esa misma tarde se iniciaría el traslado de los soldados del Ejército Liberacionista a Nicaragua, y que Howard Hunt, la CIA, lo había mandado al extranjero a una nueva misión, de modo que lo vería más por estos pagos. Y para que no incomodara más, Wisner le señaló que a partir de ahora él sería su único interlocutor. Gracias, Alexado. Otro problema mayor. Ok. Gracias, perdón. Muy bien, creo que quedamos hasta aquí por cuestión de tiempo, que siempre nos gana. Así que bueno, nos reunimos un ratito en grupo, estamos poquitos, así que en los grupos podemos compartir más, con más tranquilidad. Vamos a hacer grupitos de 4 y ya nos vemos en un ratito, ¿ya? Así que ahí vamos. Si les sale unirse, bueno, todos deben salir para unirse. Así que nos unimos, por favor. Hello, ¿cómo Aló. vamos? Hola. Hola, Dan. Hola, Débora. Hola chicas, ¿cómo están? Yo ¿Cómo me te va? ¿Qué disculpo, tal? no voy a comentar porque me tomé una limonada caliente y estoy, pero creo que me tumbó peor que estaba mejor y ahorita me siento ya más débil. Pero les escucho con toda la atención. Tranquilo, Debbie, más bien mejórate y bueno, ahora, como dices, nos vas a escuchar entonces. Bueno, ¿cómo les pareció esta parte? ¿Cómo le van viendo al libro? Por si acaso no se te escucha, Tati, creo que estás hablando, pero estás apagado el micro. Ay, ay, ay. No vi. Me parece que es toda una matraña, un juego. Lo que a mí me asombra es la forma tan sigilosa, se puede decir, de cómo van maquinando y construyendo esa telaraña política para obtener un beneficio sin importar quién caiga, ¿ya? Y, y justamente como yo decía la vez anterior, los personajes son reales. Y yo digo, o sea, la política no ha cambiado, sigue siendo igual, con la diferencia que ahora se utiliza la tecnología. Entonces me llama mucho la atención esa inteligencia de cada personaje en algunos hacerse los bobos, pero igual están apoyando. Otros, en cambio, en realizar toda la telaraña y dejarse convencer, tienen ese poder, ese liderazgo, pero mal utilizado, diría yo, para convencer y que también te acoliten a hacer que algo que aparentemente no quieres, pero al final lo haces. Y muy interesante esto que mencionas, porque en realidad sí hay como un urdimento debajo. Y a mí también, unido a lo que tú vas diciendo, me llama mucho la atención el tema con Castillo Armas, ahora este militar resentido, ¿no? Que quiere mm, llevar el ejército de liberación, el ejército liberacionista, y que es un ejército que un poco lo dirige y no lo dirige a la vez, porque por un lado está al frente en territorio, pero es Estados Unidos con la United Front la que está de fondo. Entonces, y él está haciendo, hasta ahora donde se ve, ¿no? Creando todo un ejército para liberar a Guatemala de el comunismo, ¿no? De este comunismo atroz que está instaurando su primera base de la URSS
América del Norte en Centroamérica, perdón, con Guatemala. Entonces, claro, yo también me pongo a pensar, digo, estas tramas que se hacen a veces en nombre de ciertos ideales, en el fondo, ¿qué tienen, no? En el fondo, ¿qué ocultan? Es curioso porque a mí me deja pensando que a veces nosotros creemos que los movimientos políticos, sociales, incluso económicos, los llevan gente que es visiblemente ahí, que está, que vemos, pero en realidad hay muchos intereses de fondo que uno no termina de ver y que, bueno, se mueven, se manejan, están ahí como operando. Y que por ahí a veces dejan como sacan la cabeza y por ahí algo se ve, pero no sabemos bien, ¿no? Eso también me deja pensando. Y una cosa, o sea, es muy atractiva la forma del escritor, que lo hace en tiempo presente, en el momento de relatar la historia. Y yo me pongo a pensar, les digo, por eso los escritores se hacen escritores. Ningún escritor se mete a la política más que como un comentario y por lo general en contra de. Mm. No creen en los políticos. Y recordando a Juan Mera, perdón, Juan Montalvo, que justamente decían por su pluma lo mató, Ah, ¿ya? claro. Porque en todo caso ellos sí utilizaban la palabra escrita, que ese debería ser el verdadero periodismo, para dar a conocer la realidad. Y que hoy por hoy, lo que hace la noticia, los canales de televisión, ellos también tienen su bando y tú ya no puedes creer. Y tanto así que la gente, cuando ve que es algo en TikTok, cree más, o cuando te mandan un video, crees más y te enteras antes. Y el periodismo ahora no lo puede ocultar porque como ya se corrió a voces, se viralizó, tienen solamente que decir, ah, sí, sí es cierto, o sea, solo dan el sí es cierto. Mira que a mí me llama la atención ahorita en las noticias de aquí de Ecuador con eso de Olón que está pasando con Novoa. Y hablaba yo de eso hoy noche con mi mami antes de la reunión, que el titular de Guavis era, Novoa se metió en un lío por Olón. Mm. Allá le dieron por hecho que todo lo que está haciendo es verdad y está comprobado, pero el momento que ya empiezan a desarrollar la historia, la noticia, te dicen, al parecer Novoa está ya no, pero el titular es otra cosa y muchas veces nos dejamos de ver por titulares así y el pueblo lo que hacemos es solo enterarnos a través de, pero nunca lo podemos realmente comprobar. Claro, Y y en realidad buscan su bienestar, pues. sí, es un tema complejo porque como dices, la prensa es una voz que debería informar sobre lo que el ciudadano en realidad no puede investigar a fondo, porque no podemos nosotros estar en todo lado, no podemos viajar a Olón y ir a ver qué está pasando, por ejemplo, con los manglares, si es que se están explotando o no. Pero la prensa en realidad es la que debería, para eso están, ¿no? Pero claro, esta información objetiva y eso, como dices, está muy mediatizada también, ¿no? En un canal tú puedes leer que no es una zona protegida lo que están haciendo, por otro lado que sí, bueno, en fin. Pero claro, es lo que está de fondo, ¿no? Y qué se nos muestra, muy, muy interesante. Sí, y va con esta misma sintonía de lo que está pasando con esta revolución que aparentemente se está montando, ¿no? Y Pero el dominicano, ¿qué quiere? Porque bueno, él aún no sabemos qué bueno, realmente lo está que dice es pasando. que se va a ir con una chica Ya, y pero que eso quiere son irse como porque le gusta mecanismos, o la... sea, él no le quiere, él como quiere acercarse a ella, él no le quiere hacer daño porque quiere seguir, quiere lo suyo, está la parte carnal, pero el dominicano realmente yo quiero ver qué gana con todo esto, qué realmente va a ganar con todo eso, porque él no se ha dado aún a conocer en ese sentido. Claro. Sí, bueno, y la historia da a entender que se trata del Ministerio de Defensa del gobierno de Arnes, ¿no? O sea, son gente que trabaja en el Ministerio de Defensa, tanto Enrique como el dominicano, en el gobierno actual, que sería en la narrativa el gobierno de Jacobo Arnes, que está queriendo ser derrotado por el ejército revolucionario que lo tienen ahí en Honduras, Carlos Castillo, ¿no? Según cómo se ve. Mamá, creo que querías decir algo también, por ahí creo que estabas queriendo conversar. Ujú. No, porque Bueno, yo, sí, 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 perdón que no prenda la cámara, pero ya estoy con pijama, mil no, disculpas. tranquila. Bueno, la verdad es que lo que he visto, la narrativa, lo que se ha ido leyendo,
es como una trama de conspiración, ¿no? O sea, que todo va por debajo y en medio de todo está metido también el gobierno de los Estados Unidos. Ya está llegando a Guatemala, según lo que yo le logro entender, ¿no? Y, y claro, pues ahí hay muchas, muchas cosas, incluso de odios, y creo que eso es lo que pasa actualmente también, ¿no? Porque este cara de hacha, sí, ¿no? Es de este señor, Castillo así le Armas. decían, Castillo Armas, tenía también su odio contra el Arbenz, o sea, ya es algo que lo llevaba desde antes. Mm, Incluso él mismo, o sea, hacía una comparación, eso me parece tan interesante, que el uno era más blanquito, que el otro era así, el otro era más negrito, que el uno tenía una mujer guapa, el otro así a duras penas, el uno con dinero. Entonces, desde ahí ya se puede ver cuál es la naturaleza, ¿no? O sea, una naturaleza como de envidia. Y yo creo que muchas veces eso también mueve mucho al ser humano y a veces tiene más fuerza que realmente una verdadera lucha, ¿no? De ayudar al pueblo, de liberarlo de algo, ¿no? Sino que a veces también hay estas cosas que se ven, creo, en el día a día y sí me llama la atención, ¿no? ujú. Y todos los poderes ocultos que hay, igual, o sea, yo le hago también un símil con el país, ¿no? Y asimismo digo, ¿qué fuerzas ocultas habrán por debajo? ¿Qué mismo? ¿Cuál será la verdadera realidad? Porque nosotros vemos, creo, la parte superficial y no vemos el fondo, creo yo, ¿no? Eso como que se nos tiene vedado. Eso puedo yo decir de esta lectura. Sí, muchas gracias. Y en el último de los casos, claro, hay pasiones que dirigen al ser humano y en la política creo que está llena de pasiones, de venganzas, de odios, de revanchas. Pero claro, hay pasiones y pasiones, porque hay gente que puede estar muy enojada, pero la gente que está enojada, que tiene revanchas y aparte tiene poder es muy peligroso. O sea, es una combinación explosiva, porque puede pasar eso, ¿no? Que por una venganza, por una especie de conflicto personal, más allá de un conflicto por ideas, que sería lo más noble que uno podría tener, es un conflicto personal de envidias, como decías tú, de que el otro nació mejor, más blanquito, se casó bien, o sea, ¿no? Eso sería como un poco la envidia, ¿no? Que viene de invidia, invedere, ¿no? De no poder ver, de ver mal, de estar ciegos, ¿no? Como cegados por el odio, por el rencor. Entonces, es muy interesante cómo se gesta también la historia. Y ya para terminar hoy día, por tiempo también, solo, claro, como decías tú, Tati, la manera en cómo nos narra Vargas Llosa estos momentos, claro, uno se pone a pensar, yo digo, también el escritor tiene que haber investigado mucho y tiene que haber estado en ese conflicto. Y en el caso de Vargas Llosa sí que participó en política, es más, postuló para presidente de Perú, no lo logró, y después de algunos años dijo que la peor cosa que pudo haber hecho en su vida, y la única que se arrepentiría y que la rehaciera es el hecho de querer entrar en la política, ¿no? Que le parece lo peor. Ahí se comprueba un poco lo que dices, ¿no? Hay parece que hay una cierta aversión cuando uno ingresa a ese mundo y se da cuenta de lo que es desde adentro, de esos poderes ocultos que decimos. Muy bien, bueno, pues vamos cerrando por hoy día. Gracias por el compartir. Voy a ver si, déjeme ver un ratito, a ver si cerramos grupos para ya despedirnos. A ver, déjeme ver. Mm, ¿No? Ya. Ahí sí, ya podemos ir volviendo. Así que regresémonos a la sala principal. Muy bien, esperemos un ratito que se sigan conectando y ya nos vamos despidiendo. Está bueno el librito, la verdad que se va a poner más interesante. Ya estamos en la cuarta parte, vamos llegando. Sí, es muy interesante cómo transcurre. Estamos esperando que regresen de las salas.
Igual todos los personajes que van apareciendo, como decías tú, Tati, son históricos, es decir, que se los puede ir también confrontando individualmente en la medida que nos llamen la atención. Y este famoso dictador que es el que termina en el general Ubico, es un, como les comentaba hace un rato, es un personaje muy controversial porque algunos amaban completamente al dictador y otros lo odiaban hasta el extremo, ¿no? Entonces, al final, hasta ahora no se termina de debatir si es que fue un personaje que hizo desastres o no, claro, desastres en cuanto a dictador y mató a mucha gente, eso no se justifica, pero también decían que hizo progresar a Guatemala de manera increíble, ¿no? ¿Cómo son los contrastes? Un personaje como para decirlo investigando. Bueno, creo que volvimos, ya estamos todos, creo que sí, ¿no? Los que vemos este día estamos 7. Creo que por ahí me falta alguien, ¿no? Estamos bien. Ya, muy bien. Bueno, gente, agradecerles por la lectura del día de hoy. Hemos estado poquito de hoy día. Ojalá no se me desanimen con la lectura, es muy buena. Vamos de ahí avanzando, se va poniendo muy interesante. Y chuma, toca leerlo 3 veces. Y yo que andaba más perdida que piojo en peluca, no me he desanimado. Tranquilo, la próxima sí, sí ingresan todos, no te preocupes. Qué Bacán, bueno, bueno es que que vos, Dani, si haces el resumen. A mí al menos me ayuda bastantísimo cuando haces la introducción de cada reunión, haciendo el resumen. Digo, ay, tac, tac, ya se me armó completo. Pero buenísimo. otra vez volví y me perdí. No, pero lo bueno es que el resumen les haya ayudado. Este resumen fue largo, el otro ya no va a ser así porque si nos vamos media lectura, vamos en resumen. Así que, porque tocaba, había muchos personajes que asomaron en el capítulo 2 y 3, pero bueno, igual habrá resumen, como tú dices, creo que nos ayuda a todos. Y nada, solo para despedirnos, uno se da cuenta, claro, hay muchos poderes que están de fondo, hay cosas que se nos ocultan, parece que vivimos una realidad que no es la realidad como tal, sino que hay muchas cosas que no vemos. La única manera, creo yo, para llegar a entender cualquier fenómeno, el que nos interese saber, yo que sé, algún fenómeno específico, como este tema de la política o la dictadura, yo que sé, siempre hay que estudiar la cosa en su devenir, decía Hegel, ¿no? Es decir, eh, hay que estudiar la cosa en su historia. Si queremos saber, por ejemplo, de en qué consiste, yo que sé, el narcotráfico, habría que comenzar por dónde empezó el narcotráfico, quiénes lo empezaron, hubo narcotráfico en la historia, desde cuándo existe, qué produjo, qué lo suscitó, quiénes están detrás, qué pasa actualmente. Es decir, hay que estudiar de fondo, ¿no? Y uno encontrará una riqueza increíble. Así que igual con las cosas políticas, pero bueno. Eso, Sí, seguimos investigando y nada, ahí nos estaremos viendo el martes, pues comunidad, cuídense mucho, abrazos grandes, tengan bonito fin de semana. Gracias, solo para igual. Gracias, Dani. acotar nomás, Buena solo noche a para acotar todos. Descansen. que Un abrazo. como es, este libro que no, creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas para que luego no nos dejemos gobernar por cualquier improvisado y tengamos conocimiento. O sea, ahí viene lo importante, la historia, el Que conocimiento, cualquier cara para de no hacha. dejarnos manipular ni cualquier cosa que veamos nos creamos. Así Alexis que presidente. esa es la cosa. Por ahí vamos. Ponen con cara Bueno, de hacha. Ya son ningún caretuco ni careacha. Ni de los pelucón. No, cara de cantante tiene. Bueno, Ya y ven, bueno, defenderán el manglar, por favor, que no exploten esa vaina, que es imposible que se pierda ya más naturaleza, ayudará. esto, el dueño del área que va a hacer la construcción, él antes de venderla hizo los estudios y tiene todos los estudios comprobados que no es ningún área protegida, nada por el estilo. Dicen, hay que ver. Claro, bueno, igual veo ahí que hay naturaleza, igual no puedo opinar mucho porque no es que he investigado el tema, sé lo que Es está que vos pasando, estás en otro país, querido. pero igual puedo. Oigan, ahora, ya con esto sí nos despedimos, miren, tienen la biblioteca de Alejandría en este aparatito de acá, es decir, tienen todo. O sea, uno puede aquí, tienes la información, es una maravilla. Antes, en ningún momento de la historia de la humanidad, como ahora, uno ha tenido tanta facilidad de acceso al conocimiento que si uno usa esto para consultar, para aprender, es que tiene una maravilla. Ahora, si lo usan para ver cuántos likes les dan en la foto, bueno, ahí están jodidos, ¿no? Pero si lo usan para fines buenos, está buenísimo, es una maravilla. Así que
Uno puede estar en cualquier lado y coge, abre eso, pone cualquier cosa, tienes ahí los escritos desde los más antiguos hasta la cosa más actualizada, es una maravilla. Así que a usarla en buen provecho. Eso, gente, nos vemos el martes, cuídense, abrazos, chao, chao. Una Espero buena que noche. hayan leído los libros.